Mira, te voy a tocar un tema que es bastante controversial, pero que tú bien sabes que genera una fascinación que es a prueba de todo, que tiene que ver con el tema de Friendship. ¿Por qué te pregunto? Porque en el programa de los 90, conducido por Patricio Bañado, tú trabajabas como uno de los expertos consultores para ese Y programa fui co-creador de la serie. y co-creador, ¿cierto? Yo llevé la idea de hacer Con la esta serie. productora Sí, Nueva de Imagen. con Nueva Imagen, que Sí. digámoslo, es un programa de referencia Sí, absoluta, una de de las culto. grandes coronas que tenemos como reportaje chileno respecto al tema ufológico. Efectivo. Y tú estabas ahí como un gran coordinador de temas, dando a conocer los casos que ellos después recreaban con animaciones y con las entrevistas a las personas que fueron testigos de este fenómeno. Y ahí hay un capítulo que brilla con luz propia y que hasta el día de hoy se ha perpetuado con ciertos atisbos de carácter místico, religiosos, milagrosos y todo lo demás, que tiene que ver con el caso de la isla Friendship. Tú fuiste el gran descubridor de ese tema y ha pasado mucha agua bajo el puente. Es algo de todo tipo. de todo tipo. Sí. Esto, para que la gente lo entienda y que seguramente muchos de ustedes lo guardan como un gran tesoro en su corazón, con la imagen del extraterrestre angelical, protector, que está acá para enseñarnos, guiarnos y ayudarnos, capaces de curar enfermedades, digamos que la medicina simplemente se ve impotente ante la situación de un enfermo. A esta altura, ¿qué podemos decir de Friendship? Sobre todo que después se estrenó una película que terminó dando un duro golpe, como si esto fuera todo como una ventolera para tapar problemas políticos, digamos. Sí, no, imposible que haya sido algo para tapar temas políticos, porque Friendship, cuando se dio, era un grupo de 10 personas que tenían contacto con esta gente y nunca hubo publicidad ni nada. ¿Cierto? No hay que estar invirtiendo energía, tiempo para alienar a 10 personas. Y algo tan rebuscado. No, que lo podrían haber hecho quizás con la Virgen allá en la quinta región. De que sí, el protagonista, Ernesto Lafuente, al cual yo conocí, había estado involucrado aparentemente en situaciones complejas, sí. Eso a mí Ernesto, cuando lo conocí, me lo dijo de buena primera, nunca me ocultó nada. Yo estuve, me dijo metido en los no era de los trigos muy limpios. Claro, pero él tenía lazos de amistad con la milicia del gobierno de Pinochet. Claro, y me dijo textual que cuando él había conocido a los gringos, como que había cambiado, que le habían dado como esperanza de vida. Así, me reconoció una parte de su pasado, pero en paralelo me reconoce que él había tenido algún tipo de cambio. Pero algunos investigadores no le perdonan ese vínculo que tuvo con el gobierno militar y por lo tanto deciden teñir todo el otro fenómeno. Pero es que no explica, hay un montón de cosas que no explica. Cristóbal tiene una información muy rica, porque Cristóbal Valenzuela, el creador de Isla Elem, logró entrevistar a 50 personas, de los cuales dejó solamente 17 entrevistas. Y logró, yo le saco sombrero porque logró llegar a personas como Camagüeto y otros radioaficionados que eran de la época, que estaban completamente desaparecidos después de mucho tiempo atrás. Hizo una investigación de lujo. Ahora, habían personas que de haber hablado hubiesen cambiado quizá el rumbo de lo que hace Cristóbal, como el caso de la Mona Topógrafo, que era una radioaficionada que tenía contacto con uno de los relacionadores públicos, entre comillas, de Friendship, llamado Ariel, y ella tiene junto con su familia unas experiencias que son increíbles, y Mona no quiso hablar al final. Pero eso es lo que pasa, Rodrigo, porque uno podría decir, ok, aquí estamos frente a un grupo de radioaficionados que se comunican con una isla, con personas que tienen un acento así como vernacular, así como un español medio agringado, que se llaman a sí mismos con nombres de ángeles, que a veces tocan temas religiosos, que parecen vincular ciertos fenómenos ovni a su presencia, al parecer, digamos, que eso sea una confusión, y con la capacidad, según Ernesto Lafuente y otros, a confirmar de que podían curar enfermedades, digamos, donde la medicina no llegaba. Y en medio de todo eso, yo no decía, pero bueno, son humanos refugiados con ganas de sociabilizar de repente y de confundirnos con esta historia, que en realidad ni siquiera ellos la plantearon, sino que uno la tradujo y la aumentó de esa manera. Pero aún así, Rodrigo, y aquí esto me lo confirma o me lo niega, porque Friendship siempre va vinculado a sucesos casi paranormales con personas que lo estudiaron. Entonces,
hay algo raro dentro de todo, Si más uno- que para algunos esto, el tema de los subalternos dijeron todo esto es una No, estafa no, de hay un grupo que- de alemanes nazis no, radicados en el sur de nazis, Chile. Torturadores, con Claro. algunos tipos delirando. Hay que cortar, hay que podar. Y hay que ir a lo esencial y a los hechos. Yo tuve la posibilidad de investigar el caso mientras ocurría. Inclusive hablé en algunas oportunidades con los, entre comillas, con los presuntos friendship. Ahora, si tú te atienes a los hechos, tú colocarle una tabla a las situaciones de origen extraordinario, porque yo al principio mi primera hipótesis, cuando conozco a Ernesto, fue esto es como el caso Humo, el caso español en a la España. chilena. Claro. Y capaz que Ernesto de la Fuente sea el Jordán Peña, la persona que había inventado Humo. Claro. Y yo quiero ver, porque esto me olía a fraude, así, y directamente me olía a que Ernesto podría estar manipulando. Entonces, mi primera etapa de la investigación fue conocer gente fuera de Ernesto, del círculo de Ernesto, que hubiese tenido contactos con los presuntos friendship, y conocer su relato. Ver los niveles también de sugestionabilidad, de influencia, pero de repente me empecé a hallar con mucha data de que había situaciones que era muy difícil que las pudieran ser controladas por Ernesto. Un dato, por ejemplo, así, muy fino. Ernesto vivía en Buin, cerca de Buin, ahí. Buin está a ¿cuánto? 40 kilómetros de Santiago, al Más o sur. menos, sí. Ya. El momento que Ernesto vivía en Buin, a veces llamaba a la gente de Friendship, hablaba, por ejemplo, con la mona topógrafo, y la mona llamaba por teléfono a un radioaficionado, Pancho de la Estación California, y que tenía un tipo de antena llamada direccional, de 6 elementos, una tremenda antena que tenía como objetivo, decía, yo lo llamaba para evitar que esto fuera una mula, que no estuvieran molestando a alguien si estuviera haciendo pasar cerca de Santiago. Entonces, al lanzar esta antena direccional, decía que anulaba todas las ondas que no estuvieran más de 1000 kilómetros de Santiago hacia el sur. Perfecto, era un despeje del origen de la señal. Claro, entonces la señal venía de más allá de 1000 kilómetros. Y Ernesto estaba acá en Buin. Ya tenéis un dato que te dice, no, hay comunicaciones que las puede haber fraguado él, pero otras, él estaba acompañado por él, es decir, había alguien más que él. En mi caso personal, yo justamente hice un experimento en el año 90, una vez que hablé con ellos, yo aproveché una propagación de onda donde solamente llegaban las radios de Aysén, de Coyhaique, de Chiloé, y ahí los empecé a llamar y ahí llegaron con el mismo nivel de frecuencia de propagación esa voz. Perfecto. Por lo tanto, eso venía del extremo sur de Chile cuando las locaciones genuinas. Claro, ya hay esos datos que nos dicen que había algo ahí. Ahora, si tú comparas la fonética, hay fonéticas que no se parecen ni siquiera a Ernesto fraguando algún tipo Tratando de imitar No. alguna voz. Y hay otras que sí. Ponte, el 17 de agosto del 85 pareciera que fuera Ernesto el que está ahí hablando, ¿no? Que es un fenómeno bastante recurrente con las personas contactadas que tienen un suceso extraordinario y después comienzan a replicarlo ellos mismos. A replicarlo, claro. Y es porque, bueno, y hay cosas, como mantienen digo, el fenómeno nomás. Pero Ahora no hay que ser tan fanático, me refiero que hay que ir. Yo le digo a la gente que hay gente muy apasionada con el tema, hay que aterrizar, hay que ver, ojo, que en aquellos años, en los 80, existieron Black Project norteamericanos, donde investigaban visión remota, que esta técnica de con tu conciencia mirar kilómetros de donde estás sin moverte de tu escritorio. Hubo muchos experimentos así, el proyecto Stargate y todo eso. Exacto, como espionaje lo querían hacer. Había mucho espionaje, y tú cuando escuchabas las cosas que pasaban con Friendship eran muy parecidas a ellas. Entonces, parece un reducto de un proyecto antiguo que... Podría haber sido exactamente, en el libro El Retorno de los Brujos, me acuerdo, Sí. ahí se habla de que la Westinghouse tuvo un proyecto llamado Friendship, de psicotrónicos, que habrían escapado a Latinoamérica los tipos. Y coincide y podría ser calzada esta historia. Bueno, ahora, cabe entender que por qué es tan fascinante el tema de Friendship, porque imagínate que en Chile, como ellos se presentaban o como la gente armó este relato, grupos de extraterrestres viviendo en una isla perdida dentro del archipiélago de Chiloé, con la capacidad de curar enfermedades que la medicina simplemente se queda de brazos cruzados y que de vez en cuando lanzan sus naves
y hablan con radioaficionados sobre los movimientos que éstas harían y dan ciertos mensajes de paso, de guía a la humanidad. Claro, es como tenemos extraterrestres viviendo entre nosotros y deciden hablar para, de cierta manera, guiarnos hacia algún lado. Es que entonces, por eso es la fascinación que tiene tiene Es muy Friendship. seductor porque Friendship, el mito de Friendship toma elementos, como te digo, lo fascinante de seres del espacio o seres angelicales que tienen un mensaje como, entre comillas, de salvación, que son capaces de intervenir en la salud y que te dan como una especie de porvenir. Es una cuestión que está con todos nuestros mitos atávicos. Son ángeles en la tierra casi. Y es un poco lo que toma JJ Benítez en Caballo de Troya, por eso es tan exitoso Caballo de Troya. Ajá, porque exacto. toma este sincretismo entre religioso, espacial, claro. y siempre... y lo hace posible, te abre una claro, nueva esperanza. Claro, el tema es que esto de repente empieza a replicar los dogmas que están, como a mí entender, algunos que están bien obsoletos. Y también mucha gente, no mucha, pero algunos se aprovechan de este tipo de discurso para conformar grupos a veces de carácter medio sectario o otros grupos más bien de religiones tecnológicas que son, diría yo, grupos que hacen una extrapolación y hacen una adaptación del judeocristianismo a una doctrina de tipo espacial. Yo creo que es una necesidad psicosocial, derechamente, de darle sentido a tu propia trascendencia. Lo decía el sociólogo francés Émile Durkheim, que siempre el ser humano nacía con ese pulso de buscar lo trascendente, y donde lo colocaras iba a intentar buscar siempre respuestas desde más allá, o más allá de esta realidad. Por lo tanto, la historia esta resume un poco una especie de Shangri-La que tenemos en el sur. Claro. Pero yo hago una separación entre esto y el fenómeno ovni real más concreto. No necesitamos Friendship para intentar entender lo extraordinario del fenómeno ovni en sí mismo. Sí, es como un desvío en la ruta. Es un desvío en la ruta, el fenómeno es mucho más complejo, mucho más extraordinario. Sí, reconozco que la historia toma algunos elementos bien interesantes porque en la península de los Chonos efectivamente hay reportes de avistamientos de ovnis, hay reportes de islas donde se ven entrando cosas. Entonces, si se construyó una historia en base a eso, se construyó con bastante buena data. Pero va a quedar, ya llegó para no irse nunca más el tema de Friendship. Mira este capítulo completo haciéndote miembro de YouTube o suscribiéndote a Mega Go.